Dentro de la sala de control de la central nuclear de Chernóbil en 1986, la tragedia de Chernóbil no solo alteró la historia de la energía nuclear, sino que también dejó un legado de aprendizaje y reflexión. Esta foto de la sala de control de la central, justo antes del desastre, nos recuerda la complejidad y los riesgos asociados con la gestión de tecnologías potentes. La explosión del reactor 4 y la posterior liberación de radiación causaron uno de los peores desastres ambientales de la historia, pero también inspiraron cambios significativos en la seguridad nuclear. Woodstock, 1969. Los organizadores esperaban 50.000 personas, pero el evento atrajo a más de 400.000 personas. El Woodstock Festival, que tuvo lugar en 1969, fue un hito cultural famoso por haber reunido a más de 400.000 personas en una celebración de paz, música y libertad. Originalmente, los organizadores esperaban 50.000 participantes, pero el evento se ha convertido en un fenómeno inesperado. Woodstock no fue solo un festival de música, sino una manifestación del espíritu de una generación que buscaba más cambios sociales y expresiones culturales gratuitas. Este evento se ha convertido en un símbolo eterno de la era del amor y la revolución cultural. El joven Franklin D. Roosevelt Jr., en 1937, a la edad de 23 años. Este retrato de Franklin D. Roosevelt Jr., hijo del presidente Franklin Roosevelt, fue tomado en 1937 cuando solo tenía 23 años. Franklin Jr. siguió los pasos de su padre, dedicándose al servicio público y convirtiéndose en una figura prominente en diversas causas. La foto es una ventana al comienzo de la vida de un joven, que luego se convertiría en una figura importante en la política estadounidense, lo que refleja la herencia de su padre y el impacto de las familias políticas en los Estados Unidos. Central Park, durante la Gran Depresión, Nueva York, 1933. En 1933, Central Park, uno de los parques urbanos más grandes y famosos del mundo, se estaba convirtiendo en un reflejo de las dificultades económicas de la Gran Depresión. Durante este tiempo, 1 millón de estadounidenses se enfrentaron al desempleo y la pobreza extrema, y muchos buscaron refugio en el parque. Esta fotografía histórica captura un momento de escasez y lucha, pero también simboliza la resiliencia y la esperanza que Central Park representó para los neoyorquinos durante tiempos tan difíciles. Un espacio público que, incluso en medio de la crisis, ofreció un alivio temporal y un símbolo de resiliencia. Una fotografía de un barril Calix, una antigua copa del período arcaico, nos ofrece una fascinante perspectiva de las prácticas cotidianas. Fueron formados por los recursos disponibles, lo que demuestra que los hábitos de higiene han evolucionado mucho del domo en Manhattan, una propuesta de 1969, para una ciudad cubierta con una cúpula geodética de 3 kilómetros de diámetro, imaginada por los arquitectos Buckminster Fuller y Thomas C. Howard. El domo en Manhattan fue una propuesta futurista para cubrir el centro de Nueva York con una gigantesca cúpula geodética. La idea era crear una ciudad autosuficiente, que solo usaría el 20% de la energía que la ciudad consumió en 1960. Aunque esta propuesta nunca se hizo, refleja la visión atrevida de un futuro más sostenible y más eficiente. Esta idea innovadora nos empuja a reflexionar sobre las posibilidades de transformar nuestras ciudades para enfrentar los desafíos ambientales. Un científico del Servicio Geológico de Estados Unidos posando con un poste telefónico en el Valle de San Joaquín, California, indicando la elevación de la superficie en 1925, nació en 1977. Esta foto ilustra el impacto de la extracción de agua subterránea en el Valle de San Joaquín, California. El científico se encuentra junto a un poste telefónico que marca los cambios en el nivel del suelo. Durante varias décadas, el declive del nivel del suelo se ha debido al uso excesivo de agua subterránea para riego y abastecimiento. Esto nos recuerda cómo las prácticas insostenibles pueden afectar el medio ambiente y la infraestructura de una región, y la necesidad de soluciones más equilibradas para el uso de los recursos naturales. Una lista de asistencia troyana de 200 años de antigüedad, encontrada en Egipto, enumeraba los motivos de las ausencias de los trabajadores, como empacado por el hermano, haciendo cerveza, y picado por un escorpión.
Una lista de asistencia de 200 años de antigüedad descubierta en Egipto ha revelado una fascinante perspectiva de la vida cotidiana en la antigüedad. Entre los motivos registrados para la ausencia de los trabajadores se encontraban empacado por el hermano, hacer cerveza y picado por un escorpión. Este antiguo documento no solo nos ofrece una perspectiva del trabajo diario de los egipcios, sino también muestra cómo, incluso en las civilizaciones más antiguas, los trabajadores enfrentaban desafíos y eventos imprevistos que afectaban sus rutinas laborales. El modelo Boeing 747, que muestra su inmenso espacio interior y de piernas para compradores potenciales, el Boeing 747, que revolucionó la aviación comercial en la década de 1970, se presentó al mundo con una característica innovadora: su espacioso interior. Esta foto de un modelo de avión muestra el gran espacio de las piernas, algo que, en ese momento, parecía una visión futurista para aquellos que viajaban en avión. Capaz de transportar cientos de pasajeros, el 747 no solo cambió el diseño de aviones, sino que también transformó la forma en que el mundo viaja, haciendo que los vuelos sean más accesibles y cómodos para todos. Las Vegas, 1947. Las Vegas en 1947 fue una ciudad en expansión, llena de oportunidades y, por supuesto, entretenimiento. La ciudad, que luego se convertiría en el centro de casinos y entretenimiento del mundo, ya mostró su potencial de transformación. La imagen nos transporta en un momento en que Las Vegas comenzaba a destacar, ya mostrando una atmósfera vibrante y llena de promesas de glamour y entretenimiento, donde se combinaron el lujo y el espectáculo. El plan de Churchill divide la región de Ruhr en la Alemania occidental. Winston Churchill, conocido por su firme liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial, también jugó un papel importante en las negociaciones de posguerra. Su plan para la región de Ruhr, en la Alemania occidental, tenía como objetivo reorganizar las fronteras y la estructura del poder para evitar conflictos futuros. Aunque el plan fue ampliamente debatido, reflejó los esfuerzos aliados para establecer un nuevo orden mundial después de la devastación de la guerra, de 1 a 7, con una cuadrícula de metal soldada alrededor de su cuello, para que nunca pudiera acostarse. A finales del siglo XIX, algunas personas hacían votos extremos como forma de ascetismo, buscando distanciarse de las indulgencias mundanas y centrarse en su crecimiento espiritual. Este asceta, con una reja metálica soldada alrededor del cuello, es un ejemplo del tipo de sacrificio extremo practicado en algunas culturas, donde la idea de la abstinencia se llevaba al extremo del rigor físico. Esta práctica, aunque poco común hoy en día, se consideraba un camino hacia la autodisciplina y la búsqueda de la pureza espiritual. Una radiografía de una estatua de Saqqara, un antiguo cementerio al sur del actual El Cairo, reveló que había un gato en su interior. Saqqara, uno de los yacimientos arqueológicos egipcios más antiguos e importantes, continúa desvelando misterios gracias a las nuevas tecnologías. Durante un análisis de rayos X de una estatua hallada allí, se descubrió la presencia de un gato en su interior. Esto sugiere que los antiguos egipcios utilizaban figuras de animales en sus tumbas como parte de rituales espirituales. Este descubrimiento ofrece una perspectiva única sobre las creencias del antiguo Egipto, y cómo los gatos, altamente venerados, pudieron haber formado parte de sus prácticas funerarias. Oda Nobuyoshi, dentista de Japón durante la era de Meiji, 1868-1912, aparentemente habría sido un vasallo del clan Higa, famoso por su vínculo con los ninjas, aunque no sabemos exactamente qué era. Esta foto, tomada en 1880, lo muestra con 20 años. Su consultorio dental todavía está activo hoy. Oda Nobuyoshi, un dentista que vive durante la era Meiji, se convirtió en una figura histórica no solo por su profesión, sino también por su supuesto vínculo con el famoso clan Heiga, conocido por sus habilidades como ninja, en un tiempo marcado por las transformaciones. Durante la modernización de Japón, Nobuyoshi vivió una vida que mezcló la tradición e innovación. El monje Mijailo Tolotos, titular de un registro que muchos nunca podrían alcanzar, ha vivido toda su vida sin haber visto a una mujer en persona. Mijailo Tolotos, un monje que vivía de una manera extremadamente ascética, logró una hazaña notable e inusual. Vivió toda su vida sin haber visto a una mujer.
Este registro de aislamiento refleja las prácticas espirituales estrictas de su tiempo y su devoción a la vida monástica. Tolotos, como muchos ascetas, buscó pureza y retirada de las tentaciones del mundo, siendo un ejemplo de devoción religiosa extrema donde el acento se colocó por completo en la contemplación y la oración. Foto de la muerte blanca, el francotirador más letal que jamás haya existido. Simo Häyhä, conocido como la muerte blanca, fue un francotirador finlandés que, durante la Guerra de Invierno de 1939, se convirtió en leyenda gracias a su extraordinaria habilidad con el rifle. Se estima que mató a más de 500 soldados enemigos mientras operaba en temperaturas extremas y usaba tácticas de camuflaje en el crudo invierno finlandés. Su precisión y destreza lo convirtieron en una figura mítica y una de las mayores leyendas del campo de batalla. La cueva de Kitoom en Kenia se considera la fuente de los virus de ébola y Marburg, dos de las enfermedades más mortales conocidas de los humanos. El ejército estadounidense dirigió una expedición en la década de 1990 para tratar de identificar las especies de vectores que podrían vivir en la cueva. Es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. La cueva Kitoom, ubicada en Kenia, es uno de los lugares más misteriosos y peligrosos del planeta, considerado como una posible fuente de los virus de ébola y Marburgo, que causan enfermedades fatales. Se envió una expedición militar estadounidense para investigar la cueva e intentar identificar especies animales capaces de transmitir estas enfermedades. El soldado de la Guerra de Secesión estadounidense, Jacob Miller, recibió un disparo en la cabeza, y sus compañeros lo dieron por muerto. Llevó la bala en la cabeza durante 31 años. Jacob Miller, soldado de la Guerra de Secesión estadounidense, sobrevivió a una de las historias de resistencia más increíbles de la historia militar. Tras recibir un disparo en la cabeza y ser declarado muerto por sus compañeros, Miller continuó viviendo con la bala en la cabeza durante 31 años. Su historia es un testimonio impresionante de la resiliencia humana, y su experiencia refleja los horrores de la guerra, así como la capacidad del cuerpo humano para recuperarse incluso en circunstancias extremas. Un soldado francés venda la pata de un perro de la Cruz Roja el 30 de noviembre de 1915. Durante la Primera Guerra Mundial, los perros desempeñaron un papel crucial en las misiones de rescate, localizando a los heridos y entregando mensajes. Esta foto, tomada en 1915, muestra a un soldado francés cuidando a un perro de la Cruz Roja, ilustrando la relación de afecto y confianza entre animales y soldados. Estos perros eran más que simples ayudantes, eran héroes silenciosos que ayudaron a salvar vidas en condiciones extremas de guerra. En 1847, el joven Franklin Roosevelt fue llevado por su padre a la Casa Blanca para encontrarse con Grover Cleveland. Cuando el presidente conoció a Franklin, dijo irónicamente: "Mi pequeño hombre, le hago un deseo extraño, que nunca se convierta en presidente de los Estados Unidos". En 1887, un joven Franklin Roosevelt visitó la Casa Blanca, conoció al presidente Grover Cleveland, quien hizo un curioso comentario. Irónicamente, Cleveland deseaba que Franklin nunca llegara a la presidencia, lo que, irónicamente, ocurriría más tarde, convirtiéndolo en el único presidente elegido para 4 mandatos. Este encuentro revela lo impredecible que suele ser el futuro, incluso para los más poderosos. Hubo una vez un campo de trigo en el corazón de Manhattan. Conocido por su ritmo frenético y la falta de espacios verdes, albergó un campo de trigo, símbolo de la evolución de la ciudad de Nueva York a lo largo de los siglos. En el siglo XVII, antes de la urbanización masiva, los colonos cultivaban lo necesario para su sustento. Imagine cómo se vería hoy. Entre los rascacielos y la multitud, observe un campo de trigo prosperando en el corazón de una de las ciudades más emblemáticas del mundo. Cada 25 de diciembre, los habitantes de la provincia de Chumbivilcas, cerca de Cusco, Perú, celebran el Tacanacuy quechua, una antigua celebración heredada de la cultura prehispánica Xanca. El Tacanacuy es una tradición única en la que hombres, mujeres y niños se reúnen para resolver malentendidos del año anterior mediante peleas a puñetazos. Después de las discusiones, todos comparten bebidas para aliviar el dolor y comenzar el nuevo año con un nuevo comienzo. Esta celebración, que combina elementos de justicia y renovación, es un profundo reflejo de las tradiciones culturales que se mantienen vivas en algunas comunidades andinas.
Tom Cruise, antes de lograr más de 10.000 millones en la taquilla. En 1983, Tom Cruise todavía era un joven actor que intentaba encontrar un lugar en Hollywood. Con su talento natural y determinación, se ha convertido en una de las estrellas de cine más grandes de todos los tiempos, recolectando más de 10 millones en la taquilla del mundo. Esta foto muestra el crucero de un joven antes de su subida a la cima, un reflejo de la forma en que la perseverancia y el talento lo llevaron a convertirse en uno de los actores más prósperos en la historia del cine. Un tren New York Central Mercury se ve eclipsado por la estación Cleveland Union en noviembre de 1936. En 1936, la estación Cleveland Union, con su impresionante arquitectura, parecía sobresalir por encima de todo lo que la rodeaba, eclipsando incluso al imponente tren New York Central Mercury. Esta foto de J. Baylor Roberts muestra el aparentemente diminuto tren en contraste con la majestuosidad de la estación. La imagen refleja no solo la grandeza de los viajes en tren de la época, sino también la cúspide de la arquitectura de estaciones, un verdadero palacio para los pasajeros. Babe Ruth posando con los fanáticos en 1925. En 1925, la leyenda del béisbol Babe Ruth posó con los fanáticos, mostrando su carisma y popularidad entre todos los grupos, especialmente dentro de la comunidad afroamericana. Ruth fue admirada no solo por sus capacidades excepcionales con el bate, sino también por su trato igualitario de sus fanáticos, independientemente de su color o clase social. Esta imagen refleja el impacto cultural de Ruth, que trascendió el deporte y se ha convertido en un ícono que inspira a todos gracias a su comportamiento inclusivo y amigable. ¿Cómo sería la Antártida si todo el hielo se derritiera? La imagen de lo que Antártica sin hielo sería un recordatorio dramático de los impactos del cambio climático. Si todo el hielo se derritiera, las consecuencias serían catastróficas para las costas del mundo entero, con una elevación del nivel del mar que abrumaría grandes áreas de la Tierra. Esta imagen es una ilustración de lo que podríamos enfrentar en el futuro si no tomamos medidas para combatir el cambio climático y preservar nuestro planeta. El invierno de 1932 fue tan frío que las cataratas del Niágara se congelaron por completo. En 1932, el invierno alcanzó un nivel de frío extremo que provocó que las cataratas del Niágara se congelaran por completo, creando un paisaje surrealista de hielo y nieve. Este extraño fenómeno dejó a todos perplejos, ya que las cataratas, normalmente asociadas con el flujo continuo de agua, quedaron completamente inmovilizadas. La fuerza de la naturaleza representada por este inusual evento, continúa asombrando a quienes visitan las cataratas y nos recuerda el poder y las maravillas del clima. Un turista notó un sarcófago romano de 1700 años utilizado como mesa en un bar de playa en Varna, Bulgaria. En Varna, en Bulgaria, un turista se sorprendió al ver un sarcófago romano de 1700 años utilizado como mesa en un bar de playa. Este evento inusual nos hace pensar en cómo los artefactos históricos a menudo se tratan de una manera relajada o incluso negligente. El sarcófago, testigo del pasado romano, se ha transformado accidentalmente en un mueble moderno. Esto muestra la delgada línea entre el pasado y el presente. Fotografía de leñadores talando árboles en el noroeste del Pacífico, Estados Unidos, 1915. A principios del siglo XX, el noroeste del Pacífico de Estados Unidos era uno de los mayores centros de extracción de madera. Esta fotografía de 1915 captura a los leñadores en acción, trabajando en duras condiciones para talar y transportar árboles, una actividad que impulsó la industria maderera y ayudó a construir la infraestructura del país. Los leñadores, conocidos por su fuerza y resistencia, desempeñaron un papel vital en el crecimiento económico de Estados Unidos. En 1965, Angus Barbieri, de 27 años y originario de Escocia, se embarcó en un ayuno que duraría la impresionante cantidad de 382 días. Barbieri estableció un récord mundial al completar el ayuno más largo de la historia, sobreviviendo únicamente con té, café, leche, agua con gas y vitaminas. Durante este tiempo, perdió más de 200 kilogramos, pasando de 207 kilogramos a 32 kilogramos. Si bien esta hazaña generó controversia y preocupaciones sobre su salud, aún ostenta el récord mundial Guinness, a pesar de que este tipo de práctica ya no se recomienda oficialmente. Su caso pone de relieve los extremos de la pérdida de peso y los límites del cuerpo humano. Dublín en la época vikinga, en el año 1000 después de Cristo,
Era una ciudad vibrante, con influencias vikingas visibles por doquier. Durante esta época, la ciudad se consolidó como un importante centro comercial, y la presencia vikinga trajo consigo nuevas influencias culturales y arquitectónicas. La imagen de Dublín en esta época nos transporta a un período de gran transformación, cuando diferentes culturas y pueblos comenzaron a mezclarse, formando la base de la ciudad que se convertiría en una de las más famosas de Europa. La curvatura de la Tierra, en dos fotos, se puede observar de varias maneras, y esta imagen nos muestra claramente cómo se dobla el paisaje, creando la sensación de que el mundo se extiende mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden lograr. Este fenómeno visual es una de las pruebas más simples y fascinantes de que vivimos en un planeta redondo, algo que ha sido probado por científicos y exploradores a lo largo de los siglos. Este tipo de imágenes nos hace pensar en el vasto y misterioso planeta en el que vivimos. El hombre de la izquierda es el astrónomo danés Tycho Brahe. Nació en 1546 y murió en 1601. Tycho Brahe fue uno de los astrónomos más notables de la historia, famoso no solo por sus descubrimientos, sino también por su excéntrica apariencia. Tras perder la nariz en un duelo de espadas, usó una de bronce como sustituto. En ocasiones especiales, la cambiaba por una de plata u oro. Esta inusual historia es solo una de las muchas idiosincrasias de un hombre que hizo contribuciones fundamentales a la astronomía, en particular a través de sus precisas observaciones que ayudaron a establecer la revolución científica. Will Ferrell en la escuela secundaria, 1936. Antes de convertirse en uno de los comediantes más queridos de Hollywood, Will Ferrell llevó una vida adolescente normal. Esta foto de 1986 muestra a la futura estrella de cine mientras aún estaba en la escuela secundaria, antes de descubrir su talento para la comedia. La imagen evoca una sensación de nostalgia para muchos, recordándonos que incluso las grandes estrellas comenzaron sus carreras en lugares humildes, mucho antes de alcanzar el éxito que los haría mundialmente famosos. Incluso en las sociedades modernas, se ve a niños saltando sobre colchones desgastados. Inglaterra, década de 1980. En algunas partes de Inglaterra, en la década de 1980, se podía ver a niños jugando en colchones desgastados, que habían sido reutilizados en lugar de desechados. Estos momentos, aunque simples, capturan la creatividad y la resiliencia de los niños, que encontraron maneras de divertirse, incluso con recursos limitados. Esta foto también es un recordatorio de las diferentes realidades sociales de la época, donde la escasez de bienes materiales era una realidad para muchas familias. Verter aceite de motor usado en el suelo fue recomendado por Popular Science hace menos de 60 años. En un momento de la historia, hace unos 60 años, Popular Science sugirió una práctica que hoy parecería completamente absurda: verter aceite de motor usado en el suelo como forma de limpieza. En aquel entonces, se creía que el aceite podía ayudar a ablandar el suelo, e incluso mejorar la calidad del terreno. Por supuesto, hoy sabemos que esta práctica es extremadamente perjudicial para el medio ambiente, y la concienciación sobre la contaminación y el daño ambiental ha cambiado por completo las perspectivas sobre la gestión de residuos y la conservación de la naturaleza. Las Islas Diómedes, entre Rusia y Alaska. Las Islas Diómedes, ubicadas entre Rusia y Alaska, están a menos de 4 kilómetros de distancia, pero tienen una diferencia horaria de 21 horas. Estas islas, ubicadas en el estrecho de Bering, son un ejemplo interesante de las complejidades geográficas y temporales de nuestro planeta. Las Islas Diómedes representan el punto más estrecho entre los continentes asiático y americano, creando una frontera única entre dos potencias con un contraste temporal que desafía las percepciones convencionales del tiempo organizadas globalmente. George Bush, sobrevolando el lugar del 11S. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente George Bush fue trasladado en avión para coordinar la respuesta del gobierno. Durante el vuelo, observó la tragedia y la devastación que se desarrollaban en suelo estadounidense. Este momento simbólico reflejó la profunda crisis que Estados Unidos enfrentó ese día, y la rápida movilización para proteger al país y responder al ataque. La imagen de Bush sobrevolando el lugar se ha convertido en un hito en la historia reciente. Una novia que salió de su casa recientemente bombardeada para casarse con Londres el 4 de noviembre de 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, Londres ya había sido devastada por los bombardeos,
pero a pesar de las dificultades, la vida continuó. El 4 de noviembre de 1940, una novia fue fotografiada dejando su casa recientemente bombardeada para ir a su boda. La imagen transmite un poderoso mensaje de resistencia y esperanza, recordándonos la fuerza de la mente humana para encontrar momentos de felicidad, incluso en tiempo de guerra y destrucción. Los 10 hermanos sirvieron en la Segunda Guerra Mundial y regresaron a casa. La foto de una familia que sobrevivió al conflicto más devastador de la historia moderna es una verdadera celebración de la resiliencia y la buena fortuna. Estos 10 hermanos que enfrentaron los horrores de la Segunda Guerra Mundial lograron regresar a casa, una hazaña extraordinaria. Su historia es un ejemplo de cómo la guerra puede afectar la vida de cada persona, pero también de cómo la unidad y la determinación pueden ayudar a superar los desafíos más inmensos. Caballo versus automóvil, anuncio anti-automóvil a favor de los caballos de 1915. Este anuncio de 1915 refleja el debate de la época sobre el impacto de los automóviles en la sociedad. Si bien el automóvil comenzaba a popularizarse, muchas personas aún abogaban por el uso de caballos, considerados más ecológicos y sostenibles. La foto representa la transición de una era en la que el cambio tecnológico generó debates sobre el futuro de la movilidad y el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Una foto tomada del Museo de Historia de Lahore muestra a un hombre indio atado para ser ejecutado por un cañón por soldados del Imperio británica. Esta fotografía histórica, que data del período del dominio colonial británico en la India, muestra la brutal ejecución de un hombre indio, simbolizando las tensiones y la violencia de la época. Las imágenes de este período nos recuerdan las luchas e injusticias que enfrentaron los pueblos colonizados, y cómo la historia ha estado marcada por el abuso de poder. También sirve como homenaje a la lucha por la independencia y la resistencia de los pueblos oprimidos. El 8 de febrero de 1943, los nazis ahorcaron a Lepa Radić, de 17 años, por apoyar a Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando le preguntaron los nombres de sus compañeros, respondió: "Los conocerás cuando vengas a vengarme". Lepa Radić, una joven heroína de la resistencia yugoslava, enfrentó una muerte cruel por sus creencias durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso ante la muerte, su valentía y determinación brillaron, y sus palabras resonaron como símbolo de la fuerza de los luchadores por la libertad. Se la recuerda como una mártir en la lucha contra el régimen nazi y un ejemplo de valentía y resistencia ante la adversidad. Un hombre egipcio fumando en la cima de la pirámide de Giza, Egipto, en 1981. En 1941, un hombre egipcio fue fotografiado fumando tranquilamente en la cima de la majestuosa pirámide de Giza, uno de los monumentos más grandes y antiguos del mundo. Esta fotografía única ofrece una perspectiva moderna de uno de los sitios más emblemáticos de la historia antigua, contrastando la antigua majestuosidad de la pirámide con la simplicidad de la vida cotidiana. El gesto casual del hombre resalta cómo incluso los lugares más históricos pueden ser parte de la vida cotidiana. En la antigua Grecia, la gente usaba piedras y rocas como papel higiénico. En la antigua Grecia, los métodos de higiene eran muy diferentes a los actuales. En lugar de papel higiénico, la gente usaba piedras y rocas para asearse. Aunque pueda parecer extraño, en aquella época, estos materiales eran fáciles de conseguir y funcionales. Las sorprendentes similitudes entre petroglifos, casi idénticos descubiertos en Japón, Utah y Azerbaiyán, plantean intrigantes preguntas sobre las conexiones entre culturas antiguas en diferentes partes del mundo. Al igual que en la cueva de Fugov en Japón, el cañón Knife Mile en Utah y Gobustán en Azerbaiyán, se han descubierto enormes petroglifos, cuyos motivos parecen compartir un significado común. Estos grabados rupestres, que datan de miles de años atrás, plantean preguntas sobre cómo interactuaron las diferentes culturas antiguas. Podrían haber compartido conocimientos o incluso intercambiado influencias. Estos descubrimientos sirven como recordatorio de la complejidad e interconexión de la historia humana, que aún se está desentrañando a través de la investigación arqueológica.